Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal, tu canal, Cristian Toriasi, de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, hermenéutica, exegética y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento y para que te puedas acercar más a una relación íntima con mi amado Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Bueno, eh, ya, ya dejé hace más de una semana más o menos el último video, así que quería hacer otro para seguir la continuidad. Y en este caso vamos a hacer una reacción a una exégesis LGTB, ¿sí? Una exégesis LGTB de ciertos pasajes que a la mirada de esta exégesis que vamos a ver en una página que ahora les voy a mostrar, eh, los, estos pasajes que hablan como o muestran a el acto homosexual como contrario a lo que Dios ha dispuesto como pecado y y por lo tanto rechazando toda afirmación acerca de una posible relación eh, tipo matrimonial avalada por la escritura entre dos personas del mismo sexo. Vamos a ver cómo esta exégesis LGTB trata eh, de, de dar vuelta a eso y de eh, mostrar cómo la Biblia supuestamente no condena las relaciones entre personas del mismo sexo o una relación de amor, eh, una relación matrimonial entre dos personas del mismo sexo. Bueno, vamos a reaccionar a eso. Ahí estamos. Bueno, mientras va apareciendo la página, voy haciendo algunos arreglos. Como siempre, te animo a que te suscribas si no lo hiciste y que también puedas dejarme un like si te gusta este video y lo compartas, porfa, para que podamos seguir trabajando y compartiendo videos a través de este canal. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ahí. Bueno, a ver, voy a hacerlo más grande. Ahí está. Bueno, esta página se llama Amerindia, es una página informativa progresista que apoya las causas progresistas en general y en este caso la visión interpretativa LGBTQ+, o la teología queer, ¿no? Acerca de lo que la Biblia dice sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Vamos a ver lo que dice acá este texto y vamos a responder, vamos a reaccionar a lo que dice este texto en esta página Amerindia, obviamente con todos los respetos, ¿no? No atacamos personas acá, sino que confrontamos ideas, especialmente las ideas que intentan eh, proponer una visión diferente a lo que la Biblia dice y a lo que la Iglesia de Cristo ha entendido durante siglos en cuanto al mensaje bíblico, en este caso, en cuanto a lo que Dios piensa acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo y la unión matrimonial o de amor entre personas del mismo sexo. Bueno, ya el título es bastante provocativo
contra todos los que tenemos una visión eh, interpretativa de la palabra natural desde su contexto y una visión teológica conservadora, dice: no manipulemos la Biblia para torturar a homosexuales. Bueno, ya desde el vamos, el título ataca a todos aquellos que interpretamos la palabra de Dios desde su perspectiva natural, desde lo que realmente quiso decir o quisieron decir los escritores bíblicos, y obviamente lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando les inspiró a escribir el texto que tenemos registrado en la Biblia, ¿no? Y nos acusan de manipular la Biblia para torturar a personas homosexuales, y eso es totalmente equivocado e incierto, porque no es así. Simplemente eh, vamos hacia una interpretación natural de acuerdo a su contexto y no de acuerdo a una mirada eh, ideológica particular, sino de acuerdo a lo que realmente quiso decir el autor bíblico, y teniendo en cuenta que detrás de lo que quiso decir el autor bíblico está también la voz de Dios, la inspiración de Dios. Entonces, no es ningún tipo de manipulación, sino simplemente exponer la verdad de lo que dice la Escritura. Y totalmente lejos de esto de torturar, no, no es el objetivo de una persona que siga a Cristo torturar a otra. No, el objetivo es traer liberación. El Evangelio, tal como está expuesto en las Escrituras, trae liberación y vida. No trae tortura y muerte. El pecado trae tortura y muerte. El diablo trae tortura y muerte. Pero Cristo, tal como es expresado en las Escrituras, trae vida y liberación, vida nueva, vida renovada, vida abundante y vida eterna. Todo lo contrario a lo que el pecado en todas sus manifestaciones hace en la persona del ser humano. Bien, vamos a leer, espero que se pueda ver bien. Bueno, dice: homosexualidad en los escritos del Nuevo Testamento. Me voy a dedicar solamente a los textos que presenta aquí este artículo, solo en el Nuevo Testamento. Es extenso y habla también del Antiguo. Después vamos a hacer en algún otro video otra reacción acerca de lo que expresa sobre la homosexualidad en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver acá lo que dice acerca de la homosexualidad en los escritos del Nuevo Testamento. Dice: en el Nuevo Testamento hay solo dos textos donde aparece la palabra original griega arsenokoites: Primera de Corintios 6:9 y Primera de Timoteo 1:8 al 11. El sentido de este término es una relación abusiva de un hombre con otro hombre. Está en consonancia con otras designaciones en el mismo texto que son todas negativas: idólatras, adúlteros, ladrones, difamadores y otras. No se refiere, dice acá el autor de este artículo, a una relación homosexual. Mejor traducción sería abusadores. También aparece otra palabra griega, malakoi, que normalmente se traduce como afeminados, que no designa a un homosexual, sino a una manera de vestirse. Y los textos que reproduce son 1 Corintios 6, 9, 11, que dice: no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los abusadores, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Después, bueno, presenta el texto de Primera de Timoteo 1,
8 al 11 dice, nosotros sabemos que la ley es buena si uno usa la ley legítimamente, reconociendo que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para impíos y pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, adúlteros, abusadores. Bueno, acá obviamente la palabra no es abusadores, sino que el autor del texto agrega la palabra abusadores, traficantes de esclavos, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que contraria a la sana doctrina. Bueno, vamos a quedarnos acá. Vamos a ver lo que dice bien este texto. Acá comienza con una exégesis textual de la palabra arsenacoites, que sería la traducción en la parte de 1 Corintios 6, 9, 11. Vamos a hacer hincapié ahí en ese texto, que en todas las demás Biblias está traducida como los que se echan con varones o los que tienen relaciones homosexuales, ¿sí? Con varones. Lo que intenta hacer este artículo es desvirtuar esa interpretación y decir que el apóstol Pablo solo está condenando a aquellas personas que se abusaban de otras del mismo sexo, ¿no? Del mismo género. O sea, abusadores, pederastas y otros tipos de abusadores que abusaban de otras personas. Ahora, ¿es esa la traducción correcta? ¿Es esa la interpretación correcta a la que nosotros tenemos que sujetarnos? ¿Es ese el contexto en el que Pablo realmente está presentando el texto? Bueno, tenemos que entender que el apóstol Pablo, allí en el texto de 1 Corintios 6, está tratando un tema bastante serio y grave en la iglesia de Corinto. Y este era que ellos estaban eh, exponiendo una serie de, de problemas a el arbitrio de eh, las autoridades seculares de, de su ciudad, ¿no? Y entre ellos problemas, entre los diversos problemas que se exponían allí, estaban o había muchos problemas de índole sexual. Entonces, el apóstol Pablo no menciona esto por nada, sino que acá el apóstol Pablo lo que está haciendo es enmarcar todos estos problemas que al parecer estaban sucediendo dentro de la iglesia, que eran problemas en general en la sociedad greco-romana en la cual estaba inmersa la iglesia de Corinto, pero también estaban sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo indica de forma fehaciente que quienes realizaban estas conductas no podían ser o no podían verse como herederos del reino de Dios. Y Pablo comienza con conductas que eran comunes como la idolatría, el robo, el, el pecado de la avaricia, la, la ingestión descontrolada de alcohol, pero y la estafa, la difamación, pero también coloca en esa lista en el mismo, en la misma, perdón, en la misma categoría a conductas sexuales reprobadas por Dios, como la inmundicia o la inmoralidad, como el adulterio, y allí entran estas dos palabras que menciona acá el autor, que es el,
los afeminados, que el autor dice que no implicaban a personas homosexuales, sino que implicaban a personas que se vestían como mujeres, pero nosotros no debemos subestimar el conocimiento y el pensamiento de aquel momento. Era obvio que la visión que tenía el apóstol Pablo al mencionar esto es que eran hombres que no solo se vestían y tenían maneras afeminadas o femeninas de hablar y de mostrarse y y de andar, etcétera, sino que también apuntaban a el pecado de la homosexualidad. Y la controversia está en esta palabra que acá el autor pone como los abusadores, que en realidad se ha traducido siempre como homosexuales o los que se echan con varones o los que activamente tienen relaciones con varones. ¿Sí? Obviamente acá el autor desecha esa interpretación natural en el contexto y simplemente habla de personas que abusaban de otras personas sexualmente, ¿no? Hombres que abusaban de otros hombres sexualmente. Pero tenemos que pensar esto. Pablo habla de cosas que pasaban dentro de la iglesia y les hablaba a aquellos que ya habían dejado esas cosas, que habían vivido eso. Obviamente acá el apóstol Pablo no está hablando de las personas de afuera de la iglesia, sino que está hablando de una conducta normal o que por lo menos se consideraba normal ante ciertos grupos de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo los reprende, por eso Pablo los corrige con fuerza y les dice, ninguna de estas personas que hacen estas prácticas, viven estas prácticas, heredarán el reino de Dios. Ahora, en cuanto a esta palabrita que nos produce al- a algunos problemas, voy a dejar de compartir acá. Vamos a salir un poquito acá de la página. Vamos a ir, a ver si lo puedo hacer desde acá. No, no lo puedo hacer desde acá. ¿No? Ah, acá está. Bueno, voy a compartirles un párrafo de este libro, de un libro. Se llama La homosexualidad, compasión y claridad en el debate, de Thomas E. Smith, de la serie de libros Estudios Ministeriales. Vamos a ir a la página 121. Vamos a ir a la página 121, que acá clarifica más este término. A ver si está acá. Estamos 120. Esperen que vamos a ir a la página. Voy a hacer un poquito. Estamos. Bien, bien.
Bueno, acá el autor analiza esta palabra que da muchos problemas, que es la palabra arsenocoites. El autor dice, se los leo textualmente, la página 121. La palabra arsenocoites no aparece en ningún escrito anterior al Nuevo Testamento y no vuelve a aparecer de nuevo hasta pasados 200 años. Sobre la base de la escasez de evidencia, su uso posterior y traducción del inglés al castellano, en este caso, acá está hablando seguramente de la de la Biblia King James, como palabra que designa la homosexualidad, ¿eh? Ha sido motivo de disputa. Algunos eruditos sostienen que la palabra se refiere a prácticas concretas que los homosexuales modernos condenarían, tales como la pederastía, que es lo que yo le estaba diciendo, y que por tanto esos versículos no tienen cabida en el debate moral, ¿sí? O sea, acá estamos viendo, sí, eh, ¿es inmoral o no la relación entre dos personas del mismo sexo según lo que nos dice la Escritura? Y en este caso el apóstol Pablo. Ese, ese artículo al cual estamos reaccionando dice que no, que Pablo está hablando de actos antisociales extremos como la pederastía. Pero, si vamos acá a lo que dice, acá cita a un autor. Scrooge, por ejemplo, mantiene que debemos entender la palabra a la luz de su conexión con la anterior, Malacoi, solamente en 1 Corintios 6:9. Las dos palabras denotan respectivamente al miembro pasivo y al activo de un contacto sexual entre hombres, ¿no? Ahí está hablando Malacoi de la palabra afeminado, ¿no? Que se traduce en el castellano como afeminados. Según Scrooge, Pablo tiene en mente particularmente a los pederastas. Boswell, otro exégeta, ofrece una definición del término todavía más forzada, sosteniendo que se refiere a los prostitutos. Countryman está con Boswell en contra de Scrooge, primariamente porque según la visión de Countryman, el uso aislado de arsenocoites en 1 de Timoteo 1:10 pone en entredicho la suposición de Scrooge sobre la pareja de términos complementarios. Bien, es un tema técnico de las palabras. Toda esta especulación tan interesante va encaminada a crear una categoría de pecadores muy concreta, a quienes entonces podemos rechazar sin rechazar la homosexualidad. O sea, acá está presentando este autor este argumento de que el apóstol Pablo se refería a un pecado concreto, a un acto pecaminoso concreto que no estaría relacionado con la homosexualidad o la unión en amor de dos personas del mismo sexo. Pero tales intenciones, dice el autor, recibieron una sacudida sencilla y decisiva cuando David Wright demostró en 1984, este Wright es otro exégeta, que arsenocoitis es un término acuñado por los judíos helenistas, quizás por Pablo mismo, con procedencia directa del texto de Levítico del Antiguo Testamento griego. Bueno, ahí muestra, a ver si lo puedo agrandar un poco más. No, voy a buscar un poco más. Dice, meta arsenos o koimetes, koitren, gainaikos. Esto sería el texto de Levítico 18:22 en griego. Literalmente, como un hombre no te acuestes como quien se acuesta con una mujer. Y ahí aparece
las dos partículas que van a ar- arsenos y coites, las dos partículas que van a designar esta palabra, ¿no? Arsenocoites. Esto sería la cita en griego de, de, de la versión de los 70 de Levítico 18:22 y la cita en griego Levítico 20:13, que literalmente sería cualquiera que se acueste con un hombre como si se acostara con una mujer. El origen, dice, sigue el autor, de la palabra compuesta arsenacoites, ahora es obvio, y el hallazgo es importante en muchos aspectos. Primero, como los pasajes de Levítico no hacen ninguna distinción entre las formas particulares de comportamiento homosexual, es poco probable que el usuario de la palabra compuesta hiciera tal distinción. Espero que se entienda esto. Si los autores judíos, al traducir del hebreo al griego, koiné, eh, usando esos términos, lo que claramente el autor de Levítico quiso decir acerca de la prohibición de esta relación de un hombre con otro hombre como si fuera una mujer, no hay ninguna distinción de algún pecado específico, sino que habla literalmente de eh, el acto sexual entre dos personas del mismo sexo, que es condenado en el libro Levítico. Al Pablo unir los dos términos en griego, los dos términos, las dos partículas griegas, al unirlas, obviamente no está haciendo esa distinción que dicen estos autores que cité acá, y obviamente que dice el artículo eh, que estoy exponiendo. Naturalmente, esto encaja del todo con la ampliación por parte de Pablo de la lógica de la prohibición de relaciones homosexuales entre mujeres, que está en Romanos 1:26. Además, la conexión con Levítico reclama nuestra atención sobre la referencia que hace Pablo a la pena de muerte en Romanos 1:32, posiblemente haciéndose eco de Levítico 20:13. Bien, vamos a dejarlo acá. Creo que quedó claro, según una buena interpretación de los términos griegos, que lo que quiso decir el apóstol Pablo no era que se está condenando un acto de abuso específico de un hombre contra un hombre, sino que se está condenando una relación sexual libre o las relaciones sexuales libres entre dos personas del mismo género, en este caso, dos hombres. Entonces, ¿es incorrecta la interpretación clásica que se hace de este texto en cuanto a la condena explícita que hace la Biblia sobre las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo? ¿Está errada la interpretación tradicional y natural que se da de este texto? Obviamente que no, no está errada. Lo que acá el apóstol Pablo está diciendo con claridad, que esas conductas son conductas pecaminosas y que esas conductas pecaminosas nos hacen, eh, nos alejan de la posibilidad
de ser parte del reino de Dios. No porque haya una persecución en contra eh, de algún colectivo, de algunas personas que piensan de esta manera o de los homosexuales, no, sino porque queda claro que esas conductas son pecaminosas y el pecado y Dios no se llevan. Nosotros y Dios sí nos llevamos, pero el pecado y Dios no. Para eso Dios hizo algo maravilloso. Envió a su Hijo para que descansara en él todo el peso de la ira de Dios sobre el pecado, para que todo aquel que está inmerso en el pecado pueda ir a Cristo y a través de él, por la fe en lo que él hizo en la cruz y en su resurrección, podamos ser libres de esa, esa carga, esas cadenas de pecado, de esas conductas pecaminosas. Si después seguimos leyendo en el versículo 10, vamos a ver que Pablo dice con claridad, ustedes ya antes eran así, pero ahora ya han sido transformados. Y esa es la clave de esto. No la condena a las personas que quieren establecer relaciones eh, entre personas del mismo sexo, no, sino la salvación de todo pecado. La conducta homosexual es pecaminosa, según lo que dice la Escritura. Lo dice con claridad, no le podemos dar vuelta, lo dice con claridad. Pero también dice con claridad que Cristo puede cambiar eso, así como otras conductas pecaminosas que están detalladas en el texto, como la idolatría, el robo, eh, las borracheras o la adicción al alcohol, la dependencia de cualquier cosa que ocupe el lugar que tiene que ocupar Dios. Y la única manera de poder ser libre de eso es a través de Cristo Jesús. Él nos ama y nos ama tanto que no quiere que sigamos de la misma manera, atados a las mismas conductas, que podamos experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Él conoce tu dolor, conoce tu angustia y solo Él puede librarte, puede librarnos. El darle vuelta a estos textos para hacer sentir bien a las personas no va a dar una solución a su dolor, a su pena, porque todo eso trae dolor y pena. Dios quiere lo mejor para nosotros y lo mejor es la nueva vida en Cristo Jesús. Y ese es el centro del texto de Pablo allí en 1 Corintios 6, 9 y 10. La nueva vida en Cristo Jesús. Nueva vida. Si permanecemos en el pecado, estamos en la vieja vida. Y la vieja vida no agrada a Dios. La nueva vida en Cristo Jesús es lo que agrada a Dios. Bueno, espero que haya quedado claro esta reacción a este texto, perdón, a este artículo que trata de ajustar el texto bíblico a la ideología de género, a la teología queer, y obviamente, como hemos visto, es esforzar el texto, esforzar la interpretación del griego, de lo que el apóstol Pablo quiso decir. Y hemos dado evidencia lingüística de que el apóstol Pablo nunca se refirió eh, a un pecado en particular, sino que se refirió a ese pecado de la homosexualidad tal como lo presenta allí el libro de Levítico en su capítulo 18 y en su capítulo 20.
porque no olvidemos que la teología de Pablo era una teología también hebrea. Pablo no se mueve de las escrituras hebreas, las complementa, las lleva a su plenitud con la nueva revelación en Cristo Jesús, el Mesías. Pero la base doctrinal y teológica sigue siendo la Torá en este caso. No podemos desdibujar a Pablo dándole otra, otra base teológica, y menos una base teológica inventada en el siglo XXI, menos. Bueno, espero que haya sido claro. Siempre quiero eh, dejar eh, expuesto que la intención al tratar estos temas de parte mía no es atacar a nadie, sino enseñar lo que la Escritura dice y mostrar el verdadero camino de salvación, liberación y restauración, que no es aceptar las conductas que reprueba la Escritura, sino que es ir a los brazos del Salvador y dejar que Él nos transforme, dejar que Él nos cambie, dejar que Él nos renueve y dejar esas conductas que nos eran normales, dejarlas atrás, como dice el apóstol Pablo. Todo lo que hasta ahora he logrado, que al compararlo con el Evangelio de Cristo, lo veo como basura. Por más que haya sido bueno, él decía, lo veo como basura. Ese es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y es lo que hoy necesitamos, lo que la iglesia necesita, ¿sí? No una interpretación queer, una interpretación progresista de las escrituras o liberacionista, no, necesita una interpretación natural y correcta de acuerdo a la exégesis que vea la escritura como la fuente para poder eh, hacer la interpretación y no nuestro pensamiento la fuente para interpretar la escritura. Siempre es desde la escritura y hacia nosotros y después sí hacer una interpretación teniendo en cuenta nuestro contexto y teniendo en cuenta también lo que Dios quiso decir. Sino es una exégesis. Exégesis es cuando yo hago decir a la escritura lo que yo pienso y no dejar que la escritura diga lo que es e interpretarla con las herramientas naturales que me da la misma escritura. Bueno, eh, vamos a dejarlo acá el video. Espero que te haya gustado, que haya sido de, de iluminación, que te haya bendecido esta reacción. Si te gustó, como te dije antes, deja un like. Si no lo hiciste, por favor, suscríbete y compartí este video con otros para que este canal pueda seguir subsistiendo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.